25 de diciembre y casi nadie recuerda una Navidad tan rara como esta. Original, si así lo prefieren. Distancia a la mesa, menos sillas de las habituales y desafortunadamente algunas que no se podrán volver a ocupar. Muy buenas noches. Era uno de los mensajes de Navidad más esperado de los últimos años. La duda era saber si Felipe VI se iba a referir a la investigación de su padre, del rey emérito. Finalmente hizo una mención velada y dejó claro que los principios éticos nos obligan a todos. Hoy también hemos escuchado las reacciones políticas a este mensaje del rey. PP y PSOE apoyan sus palabras y una vez más la mayor discordancia ha llegado de la otra parte del gobierno central, de Unidas Podemos. En la tarde de Nochebuena en León, la policía tuvo que desalojar un bar con más de 70 personas que bailaban y bebían sin distancia ni mascarillas. Y esta misma mañana, pero en Zamora, los agentes tuvieron que intervenir en una fiesta ilegal en lo que también fue un bar. Sara Andrés. Los bomberos se encargaron. Y ya en la recta final del informativo vemos algunos de los mensajes más populares de esta Navidad. El mensaje de esta Nochebuena de Felipe VI no era un mensaje más. Había expectación mediática y también en millones de hogares de todo el país. El año ha estado marcado por la pandemia y eso centró su discurso, pero también hubo una referencia a las intenciones del monarca en cuanto a principios éticos. Tanto PSOE como PP y Ciudadanos han valorado muy positivamente las palabras del rey. Entre los mayores críticos, el socio de gobierno de coalición, Unidas Podemos. Y al margen de polémicas, el mensaje de Felipe VI estuvo cargado de referencias al coronavirus, con menciones constantes al ánimo y a la superación. Además de asegurar que es el monarca de todos, don Felipe reconoció el papel de los sanitarios. Esas vacunas llegarán también a Castilla y León cuando, según datos de ayer, tenemos una incidencia acumulada aquí de 169 casos por cada 100.000 habitantes, bastante más baja que la media de España, con 262 casos en los últimos 14 días y a falta de ver, claro, qué ocurre después de Navidades. Además, aquí en nuestra comunidad, la cifra de ingresados en las UCIs da una tregua. Andrea Magdalena. Sí, tenemos el número más bajo de pacientes en... Bueno, y con la llegada inmediata de la vacuna, el ministro de Sanidad ha recordado hoy que todavía queda camino duro por delante y que no hay que relajarse. Salvador Illa ha reconocido errores a lo largo de su gestión, pero ha asegurado que no se arrepiente de haber aceptado el cargo. Ya saben que las residencias de mayores están siendo los puntos más golpeados por la pandemia y eso a pesar de las medidas de higiene que se siguen de manera estricta. Por el miedo al contagio han sido muchos los que han decidido no salir de esos centros y pasar la Navidad lejos de sus familiares. Ha sido sin duda la Nochebuena más extraña que recordamos. Se ha echado de menos a muchos familiares y no ha habido grandes mesas de comensales. Pero cada uno ha encontrado la manera de celebrarla poniéndole algo de alegría a la recta final de este 2020 para el olvido. Las personas sin hogar también están viviendo una Navidad diferente. Para ellos no consiste tanto en organizar la mesa y las distancias, sino en asegurarse una comida caliente. Y finalmente ya hay acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea. Después de 9 meses de duras negociaciones, ayer se estableció el Brexit a partir del 1 de enero. Es un acuerdo de libre comercio sin aranceles. También han diseñado un marco nuevo para la pesca, el escollo más complicado de esas negociaciones. Y también en Zamora ya esta mañana la policía se vio obligada a desalojar otro local. Allí no había muchas personas, pero estaban celebrando una fiesta ilegal. Sara Andrés. Policías locales y nacionales acudieron. Su día a día es muy incierto, pero están preparados para hacer frente a cualquier tipo de intervención. El Cuerpo de Bomberos de Ávila hace balance de un año complicado en el que se han incrementado mucho los rescates de personas mayores inconscientes o heridas en sus domicilios. La distancia de seguridad puede provocar el llamado síndrome del hambre de piel. Se ha disparado estos meses de pandemia porque todos necesitamos el contacto físico, dar un beso o un abrazo, y ese déficit nos puede provocar ansiedad o sentimientos encontrados.
En las reuniones en casa hay restricciones, pero en la calle, con la hostelería abierta y las luces a pleno rendimiento, muchos han bajado los excesos de la comida con un paseo en familia. Nos vamos hasta Salamanca para ver, Lidia Bartolomé, el ambiente que hay a estas horas. Pues a pesar del frío que hace a esta hora en la capital salmantina, de hecho Pues es que el día de Navidad es una jornada como cualquier otra para hacer ejercicio. Salir a correr o a hacer kilómetros con la bici es una rutina que los aficionados no quieren perder ni en fechas tan señaladas como esta. 25 de diciembre y casi nadie recuerda una Navidad tan rara como esta. Original, si así lo prefieren. Distancia a la mesa, menos sillas de las habituales y desafortunadamente algunas que no se podrán volver a ocupar. Muy buenas tardes, enseguida les escuchamos a ustedes. Queremos saber cómo han pasado la noche y qué tienen previsto para el día de hoy. También desgranaremos el discurso de Felipe VI. Fue el más largo de los 7 que ha pronunciado y uno de los más esperados también. Y otro de los clásicos, analizar las reacciones que ha provocado ese discurso del monarca. PP y PSOE apoyan sus palabras, al menos lo fundamental, dicen los socialistas. Una vez más, la división la encontramos en las dos facciones del gobierno central. Sanitarios, como no, pero también hosteleros, panaderos, periodistas, policía o bomberos, profesiones que están de guardia también un 25 de diciembre. Samuel Sanovilla, Ávila. Pocos mensajes navideños de Felipe VI han generado tanta expectación como el de este año. Las dudas sobre si haría referencia a la situación de su padre, el rey emérito, se despejaban de manera velada, eso sí, en la parte final del discurso. Defendía los principios éticos por encima de consideraciones familiares y aseguraba también que esas convicciones forman parte del espíritu renovador de su reinado. Tanto PSOE como PP y Ciudadanos han valorado muy positivamente las palabras del rey y entre los mayores críticos, el socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos. La pandemia fue el eje principal sobre el que giró la mayor parte del mensaje navideño de Felipe VI, el más extenso de todos los que ha pronunciado hasta ahora. Las palabras de ánimo fueron constantes por parte del rey, que volvió a pedir unidad para superar esta situación. En algunas conversaciones de la cena de anoche también se coló el discurso de Felipe VI. Hemos querido salir a la calle para saber qué piensan ustedes, si lo vieron y si era el mensaje que esperaban. Las felicitaciones navideñas y las llamadas, a veces videollamadas, se han vuelto esta vez indispensables en el menú de muchos mayores que viven en residencias de Castilla y León. En la de Fuente del Rey, en Soria, ninguno de sus usuarios ha querido ir a casa de familiares. La prudencia ha vencido a las ganas de celebrar. Ha sido sin duda la Nochebuena más extraña que recordamos, la de las ausencias, en la que hemos echado de menos a muchos familiares y no ha habido grandes mesas de comensales, pero cada uno ha encontrado la manera de celebrarla poniéndole algo de esa alegría que nos ha robado este 2020. Pero la cena de Nochebuena de este 2020 no ha sido distinta para todo el mundo, al menos no por las mismas razones. Para las personas sin hogar, algunas inquietudes, como la colocación de las sillas, quedan en un segundo plano. Gerardo Mateo, Burgos. Hay decenas de personas que su mayor preocupación no es cuántos. En Soria, el padre Ángel acoge en la parroquia de Golmayo a inmigrantes sin recursos desde hace más de 2 años. Hoy también celebran la Navidad allí. Sergio Recio, ¿cuántas familias conviven en esa iglesia? Son 5 las familias que conviven aquí en esta parroquia de Golmayo, apoyadas por el padre Ángel. Hoy celebran... Pues Reino Unido y la Unión Europea por fin han llegado a un acuerdo después de 9 meses de negociaciones. Ayer, apurando hasta Nochebuena, han establecido una salida de la Unión de forma ordenada y a partir del 1 de enero. Es un acuerdo de libre comercio sin aranceles, histórico para la Unión Europea. Ya ven que las intervenciones de la policía tampoco paran por Navidad. Ayer en León tuvieron que desalojar un bar con más de 70 personas que bebían y bailaban sin distancia y sin mascarilla. Mónica Murciego. Sí, así es, la imagen que se encontraron los agentes de la Policía Local de León en este... Con la hostelería abierta en toda Castilla y León, son muchos los que no perdonan el vermú del día 25, tampoco este año. Vamos hasta Salamanca. Lidia Bartolomé, ¿se nota movimiento en los bares?
La verdad que sí, aunque los hosteleros de esta Plaza Mayor de Salamanca Su día a día es muy incierto, pero están preparados para hacer frente a cualquier tipo de intervención. El Cuerpo de Bomberos de Ávila hace balance de un año complicado en el que se han incrementado, dicen, los rescates de personas mayores inconscientes o heridas en sus casas. Hoy ellos también trabajan. Samuel Senovilla. Visten de rojo, acceden a través de sitios estrechos con humo y fuego y La distancia de seguridad nos priva de mostrar esas emociones y puede provocar el llamado síndrome del hambre de piel. Se ha disparado estos meses de pandemia porque todos necesitamos el contacto físico, dar un beso, un abrazo, y ese déficit nos puede provocar ansiedad y sentimientos encontrados. Hay quienes han decidido comenzar este día navideño lanzándose a las gélidas aguas del Canal de Castilla. Una imagen que ya comienza a ser habitual en la capital palentina en diciembre y que cada año busca apoyar una iniciativa solidaria. En esta 10ª edición han querido colaborar con la lucha contra el cáncer infantil. Nos lo cuenta Lola Rebolleda.